Ya. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, te doy gracias por todo lo que has permitido para que lleguemos a este punto del curso. Te doy muchas gracias porque el día de hoy estaremos compartiendo doctrina número 4, que tiene que ver con tu autoridad. En este momento, papá, soltamos sobre ti toda ansiedad en el nombre de Jesús. Y nuestro pensamiento lo rendimos a tu pensamiento, Espíritu Santo. Y todos nuestros pensamientos e ideas en este momento se alinean y se enfocan a ser perceptivos, a escuchar, a paladear, a vivir desde el Espíritu esta palabra. Padre, yo sé que en este tiempo de tanta incertidumbre, de enfermedad, de pandemia, de muerte, sé que has puesto una iglesia también en este tiempo, una iglesia que resista, una iglesia que camine, una iglesia que se muestre poderosa, que se muestre amada, que se muestre con identidad. Y tú sabes, Padre, en el nombre de Jesús, no quiero decir resistencia, Padre, como quien está a punto de caer, de tirarse o de rendirse. No, Padre, no. Una iglesia que hace como esa contracultura, Padre, en medio de tanta tristeza y en medio de tanta incertidumbre, y una iglesia que se levanta y que está haciendo otra cultura, que está mostrando la cultura de tu reino. Una iglesia poderosa, una iglesia que es para ti. Y en el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo, ven y toma control de este tiempo. Lo dedicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, pues sean todos bienvenidos a la primera entrega de doctrina número 4, autoridad. Y quiero mencionar dos cosas muy importantes. La primera, pues que estamos en este momento a punto de darle la palabra a Mari, y también quiero presentarles a Mari. Mari, ustedes saben, creo que lo más básico es saber que Mari es mi mamá, pero también he caminado a su lado en la vida ministerial. Le he visto crecer, le he visto buscar, no quedarse como solamente con un pensamiento lineal, sino también le he visto cuestionar la iglesia, le he visto cuestionar autoridades, le he visto cuestionar su propia vida, le he visto estudiar de la palabra de Dios, le he visto siempre en pie de servicio, y creo que en este punto de su vida, que también gracias a Dios, me permite seguir viendo y caminando al lado de su vida ministerial, creo que veo con más claridad el trayecto de un cristiano en dos etapas muy importantes. Una etapa en donde, al igual que yo, salimos de una iglesia muy estricta, muy rígida, con muchos conceptos lineales, y de repente nos encontramos en un nuevo paradigma, aprendiendo nuevas cosas, y uno de los procesos que he visto en Mari es eh, ese, ese poder tener la capacidad de desaprender para volver a aprender. Es decir, hay veces que el cuerpo, el espíritu llega a aprender tantas cosas que sinceramente llegamos a un punto de tener la necesidad de olvidar
de cerrar algunas cosas, de tirar algunas cosas para poder aprender cosas nuevas. Y he visto caminar a Mari también en palabra de justicia. He visto que se la ha creído. He visto que utiliza palabra de justicia en su trabajo, en su trabajo secular. Ella es maestra de kinder y soy testigo de que ella ha tomado los principios de palabra de justicia y los ha llevado a su área laboral. Así es que el día de hoy van a escuchar a una mujer que vive palabra de justicia en su hogar, en su trabajo, en su iglesia y en su entorno. Porque una de las cosas que caracteriza a Mari es su trabajo evangelístico. Ella, Dios la ha bendecido con ese ministerio evangelístico y lo ha desarrollado durante mucho tiempo. Soy testigo de personas y familias completas que han rendido su vida eh, y no por el esfuerzo de Mari, no. Entendamos esta parte del evangelismo que es a través de la vida de Mari, Dios ha hecho llegar el evangelio a estas. Y he visto familias completas rendirse a los pies de Cristo. Y también yo creo que Mari en algún momento les dará un testimonio de cómo se evangeliza en la vieja escuela y cómo se evangeliza en palabra de Dios. Y la segunda importante, la palabra del día de hoy, el mensaje y muy en específico, la doctrina número 4, tiene que ver con todo el resultado de doctrina 1, 2 y 3. Es importantísimo sabernos completamente perdonar, no más pecado. He muerto a la vieja naturaleza y gracias al poder del Espíritu de Dios he nacido de nuevo en la nueva naturaleza. Aleluya. Y ese resultado me pone delante de Dios justo. Doctrina número 3. Y el hecho de presentarme delante de Dios y haberme reconciliado con Dios, yo tengo consecuencias directamente cargadas en mi vida. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces tenemos que voltear a ver la vida de Jesús, cómo vivió Jesús. Y hay dos cosas que caracterizan, que es la característica más profunda e importante. Jesús caminó en autoridad y en poder. Tener un cielo abierto, tener un cielo abierto tiene efectos legales en lo natural y en lo espiritual. Y uno de esos efectos legales es la autoridad que es puesta sobre mí por el simple hecho de ser hijo del Dios creador del universo. Hay una autoridad. Dios ha puesto autoridad en nosotros. Así es que después de decir estas dos cosas, quiero pues darle la palabra a Mari y entraremos de lleno para recibir doctrina número 4, autoridad. Adelante, Mari. ¿Me oigo bien, verdad? No. ¿Ok? Ok. Buenas noches. No los podemos contestar, pero sé que me están diciendo buenas noches. Primero, ante todas las cosas, quiero darle gracias a Dios. Lo dijo Carlos, creo que uno de los talentos que Dios puso en mi vida, cuando Él me llamó a formar parte de la milicia, es hablar del Evangelio. Y
Mi área no es, así como Carlos, como Alicia, como varios que toman el lugar y les va muy bien. Créanme que pasaron todas las semanas para mí volando y bueno, aquí estamos y mi gratitud hacia Dios es grande. Quiero darle gracias a Dios porque la verdad no imaginaba estudiar cimientos a través de línea. Mi pensamiento siempre fue presencial. Cuando ya no se dio, pues ni modo. Pero Dios tiene siempre los medios para acercarnos a su palabra y le doy gracias a Dios, a Luis y a Carlos que me impulsaron, me ayudaron en lo económico, en todo, para poder llevar esta enseñanza en línea, porque es muy difícil estar manejando la tecnología tan moderna, pero lo logramos y le doy gracias a Dios. Bueno, entonces, después de darle las gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, le doy gracias a Dios por compartir la palabra de autoridad. Y quiero hacer la introducción. Adán, primer hombre en la tierra, fue el que recibió digamos que la primicia de la autoridad y Dios le dio la autoridad y un gobierno total sobre todo el Edén. Es algo de verdad que es digno de recordar que él tenía toda la autoridad. Y cuando nosotros o cuando yo entiendo que, que la adopción y la herencia a través de Dios, pues sí, redefine nuestra imagen y una herencia nos pone en un estado de recursos y posibilidades. Yo preguntaría a cada uno de ustedes que si recibieran en este momento la noticia de una herencia, créanme que sabiendo la cantidad que les dieran, inmediatamente creo que el comportamiento de muchos, les causaría en pensamiento una identidad de recursos ilimitados, pensando en que tal vez trabajando toda la vida y más allá, no lograríamos una herencia. Y eso nos pone en la posibilidad de recursos ilimitados. La Biblia está soportada sobre estos tres principios, que como lo dijo Carlos, ya lo vimos: adopción, herencia e identidad. Estos principios cambian tu mentalidad, mi mentalidad, lo cambian. Gracias por los que se han conectado y han tenido un seguimiento en estas tres doctrinas: adopción, herencia, identidad, es lo que hemos entendido. Y fe y confianza nos ayuda a entender quiénes somos. Me daba mucho gusto oír a Miriam decir que yo la veo que se conecta, pero recordaba todos estos principios cuando ella estuvo, cuando se hacían las reuniones presenciales. Y bueno, pues gracias a Dios podemos contemplar también en la vida de Abraham, un hombre elegido de Dios, amigo de Dios, hombre de fe, que salió de su tierra, de su familia y se enfiló a la búsqueda de una vida sobrenatural, pero bajo la presencia de Dios. Muchos de nosotros, yo recuerdo la vida de mi esposo. Nosotros vivíamos con mis suegros y ellos eran sumamente católicos. Sin embargo, él le creyó a Dios
Y 4 años después, nosotros fuimos alcanzados por la palabra de Dios. 4 años después. O sea, cuando yo miro eso, cuánta, cuánta idolatría había en mi corazón. Sin embargo, pues Dios tiene planes siempre de bien. Igual que Abraham, nosotros al salir de la casa de mi suegro, porque mi esposo había comprado unos terrenos, fue como mis hijos y yo conocimos el Evangelio. Tuvimos que salir de nuestra parentela, tuvimos que salir de la casa de mis suegros para poder llegar al Evangelio. Y yo contemplaba la vida de Abraham, que él no se conformó en quedarse, bien pudo haber dicho, pues Señor, no te conozco, yo prefiero quedarme con mi padre en mi casa y con mi parentela. Sin embargo, él caminó bajo la bendición de Dios, le creyó a Dios, mi esposo le creyó a Dios y 4 años después nosotros estábamos enfilados en esa búsqueda de una vida sobrenatural. Y bueno, vamos ahora a ver el concepto de autoridad. Y el concepto de autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y la otra cara de la autoridad espiritual es, para poder tener autoridad espiritual, se debe estar bajo autoridad, es decir, en obediencia y en sujeción. Y eso es lo que demanda la palabra de Dios, obediencia y sujeción. Dios dio autoridad a los reyes de Israel, a sacerdotes y profetas, y de acuerdo a nuestro contexto del libro de las 5 doctrinas, el primer tema es si Dios trabaja nada más con la gente justa. Y yo le preguntaría no sé si ya está, ¿quién está por ahí conectado? Porque yo no puedo ver para poder preguntar, hacer esta pregunta. Carlos. Hazla y alguien que quiera contestar. Ok, hago esta pregunta. ¿Dios trabaja solamente con la gente justa? ¿Quién quiere contestar? Yo, Betty Grande en el nombre de Jesús. No, yo creo que trabaja con todos parejos, ¿no? ¿Alguien más quiere contestar? Si Dios solamente trabaja con la gente justa. Yo, Hortensia, yo creo que no. Dios trabaja con toda la gente porque cuando Dios viene o hace el sacrificio de la muerte y la resurrección, Él no puso y ni dijo solamente voy a trabajar para la gente justa. Dios lo hizo para todos. Que la gente lo entienda lo mejor que solo es para uno, no, Dios puso para todos, para todo mundo, para todos. Vamos ok, gracias Betty y Hortensia. Nuestro primer tema es si Dios solamente trabaja con la gente justa. Dice, ¿cómo puede Dios tomar un pecador y hacerlo justo? La manera que Dios lo hace justo es a través de las primeras 3 doctrinas que hemos visto anteriormente, y toda la gente que está conectada aquí es una persona justa. Y efectivamente, Dios no hace excepción de personas, pero las personas que están aquí, a través de estas 3 doctrinas que hemos entendido de el perdón, de la liberación de la naturaleza pecadora y de su justicia, eso nos hace justos. Y es cuando Dios viene y empieza a trabajar directamente con cada una de las personas, porque Él nos perdona, nos libra de la naturaleza pecadora y nos regala la justicia de Jesús.
¿Eso qué significa? Pues que ya estamos sin pecado, con nada en nuestro interior que produzca pecado. Y ahora somos justos con la misma justicia de Jesús. ¿Esto qué pasa? Estamos calificados para que Dios trabaje directamente con cada uno de nosotros. Dice que el segundo fundamento o el tema fundamental de la Biblia es lo que hace Dios con las personas que ya son justas. Y voy a leer el Salmo 40, 6, 8. Dice, el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del pergamino. Está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En medio de mi corazón. Cuando nosotros tenemos el perdón, la liberación de la naturaleza pecadora y de su justicia, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que estamos calificados para que el Padre empiece a hacer su obra en nosotros. Entonces empezamos nosotros a tener esa identidad y una nueva mentalidad. Ahora que somos perdonados, libres, sin pecado, limpios en nuestro interior, ahora somos llamados justos. Nosotros debemos de creer esa parte porque la misma justicia de Dios y sin duda alguna estamos calificados ¿para qué? Para que Dios trabaje con nosotros. Y eso es algo maravilloso porque el Padre ya no está pidiendo sacrificio, solamente obediencia. Y el gran anhelo de Dios, que su gloria siga sobre nosotros, esté siempre sobre ti, esté siempre sobre mí, sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, en el sentido del poder y de los dones que Dios ha delegado en nosotros. Dice, hacer su voluntad en el sentido del poder y los dones, hacer su voluntad en el sentido de carácter, integridad y santidad. Ali, si estás conectada, ¿cómo podríamos definir el carácter en esto que acabo de leer, en el carácter, integridad y santidad? Ay, perdón. Es que estamos en el teléfono de Román. ¿Cómo podríamos definir en el carácter? Pues dice, lo podemos hacer su voluntad en el sentido del poder y los dones. Dice, hacer su voluntad en el sentido de carácter, integridad y santidad. ¿Cómo podrías definirlo? Pues debemos de tener en cuenta que Dios nos crea, Dios nos dio dones y talentos y se pueden estar realizando o lo podemos estar haciendo sin tener una identidad. Aquí lo que define integridad, o sea, es totalmente nuestra identidad que tenemos con Dios, con el Padre, para que todos los dones, talentos que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado, toda esa herencia, la podamos gastar con un concepto correcto de quiénes somos y para qué lo tenemos. No sé si a eso te refieras, a lo mejor no capté bien la pregunta. Sí, lo dejamos así y continuamos. Aquí en una parte del libro que tenemos de apoyo, o más bien de las 5 doctrinas, dice, el anhelo de Dios es que ya terminada la obra de Cristo,
su gloria siga sobre nosotros para que hagamos su voluntad. Y aquí dice su voluntad en el sentido del poder y los dones, es hacer su voluntad en el sentido de carácter, integridad y santidad. El carácter representa el fundamento sobre el cual las personas edifican su vida, sus hogares, sus ministerios y la sociedad entera. Y dentro de la característica del Padre debe de ser: soy misericordioso, soy honesto, soy justo, soy santo. Integridad es un corazón íntegro, siempre hará lo correcto, aunque nadie lo mire. No necesita público ni alabanzas por sus buenos actos. Integridad es un valor de vivir con rectitud, bondad, honradez, ejemplo, sin que nadie lo vea. Y la santidad es la capacidad divina de apartarse del pecado y de toda la inmundicia. Todo el carácter, integridad y santidad lo ganó Cristo Jesús en su obra perfecta para ti, para mí, para todos. Nos dio una caja de regalos. Oí decir, tenemos una caja de regalos sobrenaturales para gastarlos en dónde, aquí en la tierra, y poder junto con el poder de los dones. El Padre está anhelando respuestas correctas. Y yo te pregunto, en todo este tiempo de conocer justicia, de tener identidad, de ser heredero, ¿cuál ha sido tu respuesta? ¿O cuál ha sido nuestra respuesta? Dios está anhelando oír esa palabra que todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Esa autoridad. Dice mucha gente vive pecando y arrepintiéndose solamente y no avanza. Pero nosotros ya no estamos en esas circunstancias, porque con esa identidad que el Padre nos ha dado, con esa nueva naturaleza que nos ha vestido, tenemos esa autoridad de mirar las cosas desde otro nivel. Me llamaba mucho la atención cuando dice aquí que si tu meta es subir a una plataforma, los escalones no son la vía, dice la vía para llegar ahí. No sería correcto pasar el tiempo subiendo, bajando 3 escalones cuando la meta es llegar a la plataforma. Dice, sin embargo, mucha de nuestra gente pasa la mayoría de sus vidas en las escaleras de sus primeras obras de arrepentimiento y pecado, consagrándose y cayendo y nunca llegar a la plataforma para realmente hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, de verdad, palabra de justicia nos lleva a ese nivel de entendimiento que el poder que Dios ha depositado en nosotros y ese anhelo de Dios, que si ya la obra de Cristo, ¿verdad? Fue terminada, debemos de caminar en su gloriosa obra. Un padre físico sueña y anhela ver a sus hijos. ¿Cómo lo sueña? Verlos preparados, triunfadores, prósperos, sin que pasen necesidades. Y de esa misma manera, el anhelo de Dios es que caminemos en su gloriosa obra y que su gloria siga sobre nosotros y hagamos su voluntad. ¿Qué hace Dios con las personas justas? ¿Qué hace? Vamos a verlo.
vamos a leer el Salmo 16:11 y dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia en tu diestra para siempre. Y dice, perdón, y juntamente con Cristo Jesús, no, perdón, permítanme, por favor. Estábamos leyendo Salmos. ¿Qué salmo es? Salmos. Me perdí, perdón. Sí. ¿Salmos qué? 16:11. 16:11. A ver, lo voy a leer. Voy a leer en 60, que es la versión que ocupa Richard. Por favor. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ok. Ok. El trono de Dios es el lugar de autoridad más alto que existe, porque no hay autoridad más alta que Él. Entonces, si nosotros estamos sentados a la diestra de su trono, significa que ocupamos el segundo nivel de autoridad más alto que existe. Y en el Salmo, fue el que leíste, ¿verdad? Me mostrarás la senda de la vida, en Sí. tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Y la razón de la dicha, de la felicidad, del deleite, del gozo, de la alegría y de la gran bendición es de todos a estar a la diestra de Dios. Cuando Cristo sube a la presencia del Padre y se sienta a su diestra, sube toda la iglesia, suben todos los justos, subes tú y subo yo. Y tenemos esa máxima autoridad. La misma autoridad que Dios le dio a Cristo Jesús, te la da a ti y me la da a mí. Es algo que no ganamos por nuestros propios esfuerzos, sino fue ganada por la obra de Jesús. Tal vez a veces hay luchas en muchas circunstancias, pero hoy Dios desempolva nuestro corazón y nuestra mente y nos hace recordar que al subir Jesucristo a la diestra del Padre, sube su iglesia justa y su iglesia santa. Y la misma autoridad de Jesús es la misma autoridad que pone en tus manos, que pone en tu camino. Es algo maravilloso que tal vez cuando yo entendí esta parte, creo que muchas veces nos hemos atemorizado de las circunstancias que nos han rodeado, tal vez porque desconocemos o no lo hemos entendido, que Jesucristo nos llevó a sentarnos a la diestra del Padre. Y como dice este hermoso salmo, sus delicias nos alcanzan. Qué salmo tan hermoso y tan precioso. Dice, estando allí la autoridad es tuya y es mía, y por tener su autoridad nosotros podemos decir, sus delicias me tocan. ¿Cuántos decimos amén? Carlos, creo que me quedo ahí. Muy bien. Muy bien.
Sí, Mari, sin problema. Vamos a retomar solamente un poco la primera pregunta que hace Mary para abrir este tema. Y es, ¿Dios trabaja solo con justo? Y creo que ahí nos pudo haber quedado un poquito de duda. Quiero eliminar esa parte de esa duda. El plan y el propósito de Dios para la humanidad es para todos, pero no todos, no se puede trabajar con todos. Dios hace para todos, pero no todos trabajan con Dios. Y hay algo muy fuerte en esto, porque si tú estás pensando que con tus propias fuerzas, con tus propios argumentos, puedes sostener tu vida cristiana, puedes sostener tu fe solo a través de tus propias ideas o argumentos, definitivamente no es posible. No es posible. Estaba yo recordando uno de los ejemplos que Richard pone y quiero invocarlo. Espero poder generar esta imagen en todos ustedes. Y fíjense muy bien, imagínense que estamos en, no sé cuántos han ido a Monterrey y tienen en su cabeza el auditorio de Monterrey, lo que es CCI. Muy bien, pues imagínense que es una gran bodega. Es una gran bodega que no tiene losa. Esa bodega tiene estructuras metálicas que le permiten sostener el techo, porque en realidad es una bodegota. Y cuando tú miras hacia arriba, lo que ves son las vigas, son vigas metálicas que están muy, muy altas. Para los que hemos ido a Monterrey, y recordarán a qué altura cuelgan las bocinas, pues del nivel del piso están más o menos como a aproximadamente unos 8 metros, pero más hacia arriba están las vigas. Ahora, imagínense que normalmente Richard pide, a ver, quiero que pasen 10 personas. Y está Richard a la mitad de la plataforma y se paran rápidamente 10 personas y se paran frente a la plataforma. Y de repente Richard les dice, ahora quiero que con todas sus fuerzas ustedes toquen la viga. Y toda la gente se queda así como que, ¿qué? Sí, sí, sí. Estírense, estírense y toquen la viga. Y pues en obediencia, ¿qué es lo que hacemos, no? Todos los que hemos pasado en ese ejemplo, pues nos estiramos y los más pro, los más avanzados, los más expertos, los más vivos, los más poderosos, brincan. Y les prometo que el más ágil, brinca 30 centímetros. No falta ahí un chaval, un chico de menos de 20 años con algún tipo pues de acondicionamiento físico que brinca y lo máximo que puede brincar serían 40 a 50 centímetros. Si brincas 40 centímetros, no te falta para tocar la viga. Y aquí es algo bien importante, porque al final de cuentas nadie puede. Nadie puede. Y este es un ejemplo muy poderoso, porque es justamente el ejemplo perfecto para mostrarle a la iglesia que nadie nunca podría agradarle a Dios por sus propios méritos. No hay nada de lo que pueda hacer Saraí o Josefina o Ángel o Román o Hortensia. No.
Por más que intenten ser buenas personas, por más que intenten hacer buenas obras, por más que regalen dinero o regalen cosas en especie o despensas o pasen a la viejita de una avenida a la otra, por más que hagas esas cosas, no va a ser porque tendrías que haber obedecido toda la ley, todo el tiempo, toda la vida. En el ejemplo que estoy poniendo, y es el mismo ejemplo que pone Richard, ¿sabes qué es lo que sucede en una iglesia normal? ¿Y sabes tú lo que sucede en un ámbito normal del cristianismo? A los que más altos pegan, los que más se esfuerzan y los que más se han despegado del piso, a ellos los nombramos maestros de niños, maestras de niños, diabláconos, digo, diáconos, contrapastores, digo, es el esfuerzo humano, una porción muy pequeña que nunca alcanzaría para agradar a Dios. Ahora, el Padre está pidiendo una sola cosa: sean perfectos como yo, su Padre, soy perfecto. Es lo mismo que resulta cuando yo intento tocar la viga. Yo en algún momento me tengo que rendir y tengo que voltear con Reina, con Valeria, con Miriam, con Mari, con Sofía y decirles: no puedo. Sinceramente no puedo. Humanamente no se puede. Y entonces es cuando tenemos que voltear a Dios y decirle: Padre, yo no puedo por mis propios medios porque es demasiado alta la meta. No puedo. Y entonces imagínense que el Padre dice esto: oh, pero tienes una escalera y te montas en la escalera, podrás tocar. Y entonces el cielo se abre. Lo que siempre le hizo falta a la humanidad es un recurso que pudiera hacerlos aceptos y presentables delante de Dios. No puede ser con nuestro mérito ni con nuestras. Tendría que venir un recurso que nos elevara al nivel que el Padre. Así es que si me preguntas, ¿Dios trabaja con justos? Porque mientras no quepa en tu cabeza que eres justo, y aquí es bien importante, yo percibo del Espíritu que lo tengo que volver a decir, pese a que vengo diciéndolo desde hace más de 5 clases. Estamos muchos muy ligados a conceptos griegos, romanos, helenistas, y esto no les va a servir nunca, pero lo tengo que volver a decir para que su sangre no sea no me la reclame Dios. Escuchen bien esto. No pueden agarrar un diccionario ni un Google para interpretar las 5 doctrinas. No existe. Y hay gente que lo ha intentado, pero estos conceptos no nacen de nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. No nacen ahí. Nuestros conceptos vienen de una lengua que se llama hebreo. Y el hebreo es del Antiguo Testamento y del griego. Escuchen bien esto. Pero los conceptos, los profundos conceptos, vienen del hebreo. Justicia no tiene que ver con el concepto que viene en el diccionario. Tiene que ver con lo que en la Biblia dice que es para Dios justicia. Cuando entendemos esto, cuando entendemos
que las reglas de esto que llamamos vida no viene escrito en el diccionario. Cuando vemos que tenemos que voltear a ver qué es lo que nos enseñaron los griegos. Ajá. Una de las cosas importantes que para los griegos era muy importante es el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? Pues son todas estas prácticas que buscan el placer de la carne. Y yo veo por aquí muchos hedonistas. Y resulta que toda la carga cultural que viene desde el hedonismo es para satisfacer todas las necesidades del cuerpo, llámese como se llame, dejando a un lado las necesidades profundas, espirituales. Así es que no podemos ni siquiera acercarnos y empatar conceptos cuando estamos hablando de que Dios necesita, escucha bien esto, Dios necesita que tú seas santo. Dios necesita que tú seas santo. Porque si no, en lugar de estar gobernando tu hogar, fíjense qué fuerte, una mamá o un papá que no puede llegar a entender justicia, mientras tú tendrías que estar gobernando en autoridad y poder tu hogar, tu matrimonio, tu trabajo, estudios. Ah, caray, ¿a poco se necesita gobierno para estudiar? Por supuesto. No tienes autoridad sobre ti. No tienes autoridad sobre tus decisiones. ¿Tienes autoridad sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre las circunstancias? ¿O en lugar de estar gobernando, estás dedicando el tiempo a pedir perdón, a brincar? Y esto es un punto que yo quería tocar desde cuando con la iglesia. Yo creo que este es importantísimo. Es muy importante. Hay dos tipos de iglesia. Una iglesia que cada 8 días está buscando un mensaje para la iglesia para ver de qué manera convencemos a la iglesia de que se arrepienta de pecados. Y estar predicando del arrepentimiento de pecados, eso, escúchenlo ustedes, eso es estar bebiendo leche. Eso es ser un lactante. Si yo les predicara cada 8 días de arrepentirse de pecado, yo estaría condenándolos a estar escuchando y comiendo leche. Aquí en la casa, si no ladran los perros, se prende la bomba. Y por favor me ayuda Luis a apagar la bomba por unos minutos. Y al final me recuerda Luis para volverla a prender. Porque no quiero esta parte de ruido. Y quiero ponerlo muy claro. Hay dos cosas. Y déjenme tantito revisar mis apuntes. Porque estaba yo revisando. Y son 2 lugares en donde tenemos que tener una vigilancia como autoridad de la iglesia de no estar predicando esto. Es más, les digo una cosa, si Alicia en el grupo de las mujeres está predicando lo que les voy a decir, avisen, porque Alicia las estaría condenando a estar bebiendo leche. Y eso, les voy a dar un ejemplo y es muy duro, pero termina siendo un gran ejemplo. En una ocasión, uno de mis jefes laborales, me acuerdo que nos estábamos despidiendo. Yo acababa de terminar la carrera de computación, de programador analista. Y me acuerdo que se acercó uno de mis jefes y me dijo, Carlos, yo quiero solamente despedirme con un consejo.
ten cuidado de los jefes domadores de tigres. Así, ten cuidado de los jefes domadores de tigres. Ah, chirrión. A ver, barajala despacio y dime a qué te refieres. Me dijo, sí. Mira, tú eres de esas personas que tienen mucho potencial, pero también podrías caer en la trampa en la que muchas personas como tú han caído. ¿Tú sabes cómo se puede domar a un tigre? Y le dije, pues desde que nacen, pues como que los tienen en ambientes controlados, ¿no? Y dice, sí, pero hay una cosa que la gente que se da cuenta lo utiliza para domar a gente talentosa. Y me dijo, un tigre llegan a pesar 200 o hasta 250 kilos un tigre. Y sus garras, hay garras de tigre que miden entre 10 y 15 centímetros. Los colmillos del tigre, imagínate el colmillote entre 8 y 10 centímetros. ¿Cómo le haces para que ese tigre sea un bebé para ti, que eres el domador? Dale leche, pero asegúrate que se la das con un biberón. Fíjense, ¿desde dónde viene este ejemplo? La iglesia a la que se le predica cada 8 días de pecado y la iglesia que se le predica cada 8 días de arrepentirse del pecado son iglesias condenadas a no vivir bajo un cielo abierto. Son iglesias que se detienen a predicar doctrina 1 y se acabó. Iglesias llenas de leones poderosos, melenudos, bebiendo leche en biberón. ¡Wow! Dios trabaja, sí, porque mientras hay un grupo de iglesias que está en el ciclo del desierto, escuchen esto, otra parte para ejemplificar. Hay una parte de la mentalidad del pueblo de Israel que se resume en una frase hermosísima. El pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo de Israel, es más, anótenla, porque si un día se van a tatuar, si un día dejan de ser cristianos, tatúense esta frase. Y escríbanla. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salía de sus corazones. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. ¿En qué me baso? Pues sencillo. Cada vez que venía necesidad, le recordaban a Moisés, mejor no nos hubiera sacado. Mejor no nos hubiera sacado. Y escuchen bien esto. Hay unos de ustedes que van a entender esto que voy a decir. Hay unos que posiblemente no quepa en sus conceptos. Pero hay gente que preferiría estar en una iglesia tradicional, en donde cada 8 días les predican gritando respecto a pecado y arrepentirse de pecado, porque sienten que esas iglesias tienen más unción cuando están girando constantemente en hacer que la iglesia beba leche.
todas las generaciones que salieron de Egipto murieron en el desierto. No fueron candidatos, fueron candidatos, mas no fueron los que poseyeron Jericó. Hay dos visitas del pueblo de Israel a Jericó. Y en la primera visita, en la que está descrita en Deuteronomio, los espías están muertos de miedo, están aterrorizados. ¿Y cómo describen a Jericó? Dice, la gente es enorme, son gigantes, no vamos a poder contra ellos. No, nunca vas a poder contra ellos. Y les voy a decir por qué. Porque se trata de perspectiva. Se trata de perspectiva. Y este ejemplo que les voy a dar normalmente se utiliza para los niños. Pero me cae muy bien este ejemplo que les voy a decir para ejemplificar respecto a que nuestra vida no puede permanecer en una lucha constante entre, es que no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo dejar, y quisiera, yo creo que lo tengo que decir, ¿no? No puedo dejar de fornicar, no puedo dejar de adulterar, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de mentir, no puedo, o sea, ¿con qué batalla tu vida? ¿Con qué batalla tu vida? No puedes estar estacionado ni estacionada en constantemente, y yo te tengo que estar ministrando, es que ya pequé. O te enfermas y lo primero que se te viene a la mente es castigo de Dios. Te da COVID y dices, es la plaga de Dios, es el castigo de mi Dios. Te sucede algo en el trabajo e inmediatamente ya sientes la culpa. Y entonces eso podría decirte claramente que no estás llegando a la madurez. Tienes que brincar, pero no con tus medios. Tienes que tomar el recurso y tienes que llevar tu carne a la cruz y clavarla bien ahí. Porque mientras no la clavemos perfectamente con los recursos de mi Padre, de nuestro Padre, la doctrina de autoridad nos va a quedar muy lejos. Incluso les voy a decir una cosa. He llegado a conocer personas que doctrina 4 y 5 les resulta aburridas. Perspectiva. Fíjense cómo le podrían decir a un niño. Un niño les va a preguntar, ¿de qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Quiero preguntarle a alguien, no más para molerles la vida. Quiero preguntarle a Hortensia, ¿de qué tamaño es Dios? Ya se hizo que no me oye. Y miren, y te lo digo, porque yo sé que posiblemente tus gemelos te van a preguntar, por eso dije, ¿quién tiene niños? Okay. Pero a ver, ¿de qué tamaño es Dios, Hortensia? Pero responde como niño. Como O como tú quieras, ¿de qué tamaño es Dios? niños dicen que es como el infinito. Es como el infinito. ¿No? ¿Cómo? A ver, Es dices como el infinito. Porque un como día el les dije que el infinito no tiene medida. Y entonces ellos dicen que es como el infinito, no lo pueden medir. no lo puedes medir. Fíjense qué hermoso, pero poético, pero también inalcanzable. Tengan cuidado con eso. Romantizamos, escuchen bien esto, pónganme mucha atención. Podemos también
con este comentario que hizo Hortensia, romantizar a un Dios lejano. Es que Dios es infinito. No lo podría yo alcanzar. Cuidado con qué estamos relacionando el infinito. Y muchas veces aquí en nuestra cabeza el infinito podría apuntar a un Dios inalcanzable, inentendible, inabrazable, inamable. ¡Ah! Y aquí es algo bien importante. Un señor le responde a su hijo, mira, tiene que ver con qué tan cerca estás de Dios. ¿Cómo, papá? Sí. Si tú estás cerca de Dios, lo vas a ver de un tamaño, pero si tú te alejas de Dios, lo vas a ver de otro tamaño. Y dice, quiero que voltees al cielo. Y voltea el niño los ojos al cielo y ve un avión pasar. Y entonces le dice el papá, dime de qué tamaño es el avión. Le dijo, papá, los aviones son muy chiquitos. ¿De qué tamaño, hijo? Así, de ese tamaño, mira, mira, así son. Y a veces son más chiquitos. Ay, me enternece. Y le dijo el papá, ahora quiero que te subas al auto y vamos a ir al aeropuerto. Y entonces el papá subió al niño al automóvil y se fueron directo al aeropuerto. Imagínense la cara de sorpresa cuando el niño vio un avión verdadero frente a él. ¡Ah! Inmenso. Papá, pero este es el avión. Hijo, esto es. Pero tú lo estás viendo muy lejos. Dios va a estar inalcanzable mientras lo veas desde pecado. Pero cuando te montes en su justicia, cuando te pongas sobre sus hombros, a la diestra, desde los lugares celestiales, cuando te la creas que el Padre te ha elevado a los lugares celestiales y te puso a su derecha, ese trono es para gobernar y para tener autoridad. Cuando tú veas a Dios tan cerca, te darás cuenta el tremendo poder que ha cargado Dios y no lo usas porque sigues batallando con pecado. Por eso para muchos doctrina, porque hemos basado nuestra autoridad en gritar, hemos basado nuestra autoridad en poder, en el dinero económico. Hemos basado nuestra autoridad en lo que podemos adquirir. Hemos basado nuestra autoridad en nuestros años de experiencia. Escuchen bien esto. Yo soy un hombre que fue joven. Y yo siendo joven, entendiendo palabra de justicia, empecé a tener autoridad dentro de la iglesia, pero por el entendimiento que mis pastores tenían. Empecé a hacer lo que ellos hacían. Empecé a orar como ellos oraban. Empecé a ministrar como ellos ministran. Empecé a predicar como ellos predicaban. Pero no tenía la edad de mucha gente de la iglesia. Y no obstante, Dios me había dado autoridad sobre la iglesia. ¿Se limita a la iglesia? No, no se limita a la iglesia. Todos los lugares en donde tú te pares, va a ir la presencia de Dios. Va a ir la presencia de Dios. Hace no mucho, a la iglesia en general, creo que todos excepto Miri y Daniel, no estaban el día que les prediqué sobre esto que les voy a decir. Di una clase a un matrimonio de necesidades profundas. Y terminando le dije a la mujer, ¿quieres aceptar a Cristo? Y dijo, sí quiero.
esposo estaba a su derecha. Y estaba yo orando. Apenas había empezado a orar cuando ella se desmayó. Al hombre le entró un pánico porque yo estoy seguro que ha visto endemoniado. Y estaba a mi derecha, estaba la pastora Lupita. Un día la van a conocer, pronto la voy a invitar para que predique en un domingo. Y estaba la pastora Lupita a mi derecha y se me queda viendo. Y me dice, pastor, ¿qué hago? Y volteo a ver al hombre y le digo, suéltala. Le digo, tómela y ponga su mano en su estómago. La pastora Lupita tiene muchísimos más años de ser pastora. He tomado autoridad sobre pastores, sobre grupos de pastores. Y le dije, ponga la mano ahí. Y entonces, en mi espíritu, empecé a percibir, papá, ¿qué está sucediendo? No lo que yo veo, porque lo que yo veo es lo mismo que ese hombre. Pero tú dime qué está. Y no percibí maldad, no percibí amenaza. Y entonces me dijo el Espíritu de Dios, pero toma autoridad de este momento. Toma autoridad. Entonces empecé a orar y le dije, Padre, entendiendo, así en voz alta, Padre, entendiendo que soy tu hijo, que vivo bajo cielos abiertos y que en la legalidad espiritual tú me has puesto en autoridad. No tomo mi autoridad, sino tomo la autoridad que tú me delegaste. Y en este momento, Padre, establezco este lugar como el lugar en donde tú eres el privilegio, el lugar en donde tú eres el centro. Y Padre, Espíritu Santo, ven y pósate sobre este lugar. Manifiéstate en el nombre de Jesús en este lugar. Y empezamos a tomar autoridad. No escuchen bien esto, porque una cosa es tomar autoridad y otra cosa es empezar a reprender. A más de uno le hubiera pasado. Te reprendo en el nombre de Jesús. Primero toma autoridad. Camina en autoridad. Yo recuerdo que en una ocasión, eso estuvo genial, fuimos a predicar con Moy. Y ustedes saben normalmente quién acompañaba. Y habíamos varios, porque no voy a decir quién. Y entre esos varios, allí iba yo. Y de repente que se enchamuca una persona. Estábamos hasta allá, hasta Pachuca. Y está predicando el Moy y de repente hasta atrás paso y un trancazote y todo se levanta. Y de verdad, escuchen lo que les voy a decir. Iglesias que a los endemoniados les ponen cebolla en la cabeza y empiezan a aclamar la sangre de Cristo. Y me acuerdo que íbamos el grupo de varias personas, éramos como 8 más o menos. Y están así, volteamos y ya están reprendiendo y dice Moy, apártense, dejen a esa persona, déjenla. Y voltea a vernos a nosotros y nos dice, oren ustedes por ella. Y entonces, pues yo lo veo normal, o sea, fíjense muy bien. Yo he vivido durante muchísimos años bajo autoridad espiritual. Y yo siempre he dicho, hay de aquel demonio que se nos atraviese cuando hemos sido enviados por autoridad. Porque los mismos demonios saben y se sujetan más a autoridad que los humanos. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba hasta adelante en el momento de la predicación y la mayoría de ellos estaba hasta atrás. Nadie se acercaba de ellos. Nadie, de ninguno de los de nosotros, nadie se acercaba. Y pues Moista seguía predicando. Pues entonces agarré y dije, pues yo voy. Y ahí vamos. Y tomamos autoridad.
No gritamos, no nos alocamos, no hacemos algún tipo de... No, no, no. Miren, o a ese tema espiritual de autoridad y con demonios, en las iglesias de CCI no pasa eso. En la historia de nuestra iglesia hubo una persona que se endemoniaba y un día no estaba Mónica, estaban ellos en Monterrey y nos habían mandado a dos pastores que tampoco voy a decir sus nombres. Y esta pastora fue con su esposo, pero su esposo se tuvo que ir temprano. Entonces se quedó solamente ella. Y estaba predicando y de repente, terminando ya la reunión, no en la reunión, ya terminando, esta mujer pidió una oración y estaba orando la pastora por ella cuando que se le sale el chamuco. Yo recuerdo hasta el día de hoy cómo me gritó, ¡Carlos! ¡Carlos! Y fui para allá. Y por supuesto, atendí ese tiempo en autoridad. Pero van a decir, oh, es que hay que tener mucha valentía. No, 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 no. Solo tienes que tener seguro una cosa, que Dios te ha puesto ahí, que eres autoridad. Pero si sigues batallando con lo anterior, con doctrina 1 y 2, no te van a suceder esas cosas. Al contrario, te van a dar una calzoneada los demonios. En serio. Y esto viene en la Biblia. Cuando no haya autoridad. La autoridad que el Padre ha dado a nosotros es parte de la herencia. Metiste la mano a la caja. Encontraste que fuiste perdonado. Encontraste que moriste a la vieja naturaleza. Encontraste que volviste a resucitar. Pero aquí hay algo bien importante y con este ejemplo me acerco hacia el final. Cuando tú sacaste Doctrina 2 y dijiste, tengo nueva naturaleza, no puedo estar batallando con pecado porque estoy viviendo en la nueva naturaleza. Es bien importante, ¿con qué vas a vestir al nuevo hombre? Con el manto de justicia, ¿no? Pero es una pregunta muy lógica. ¿Qué se va a dedicar hombre con tanto? Es sencilla la respuesta. Se va a dedicar a vivirla, a ejercerla. Génesis capítulo 1, 2 y 3. Mandato de dominio. Escríbanlo todos, porque este es nuestro ADN. Este es nuestro ADN, mandato de dominio. ¡Aleluya! Me encanta esta parte. Dios nos mandó a que multiplicáramos. No sé si alguien tiene problemas con esa palabra, pero escucha bien esto. Todo lo que tienes es multiplicable. Todo lo que tienes es multiplicable, pero tienes que estar parado en autoridad. Aleluya, Señor. Todo es multiplicable. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Vayan por la tierra. Multiplíquense. Mandato de dominio. ¿Qué más le dijo? Sojuzgue. Y les voy a dar la respuesta pronta para que no anden buscando sojuzgar. Y no ahorita, sino de tarea. Ustedes investiguen sojuzgar. Sojuzgar es vencer.
Vayan y sean vencedores. Ah, no, espérense. Me gusta más esto. Vayan y sean más que vencedores. En todo. En la escuela, te estás conformando con 6, con 7. Uy, si tienes mandato de dominio. Escuela, casa. No tiene tu mamá, tu papá por qué estarte regañando. No. Vida sentimental o vida matrimonial. Tienes mandato de dominio, sé más que vencedor en tu noviazgo. Aunque escojas puro reggaetonero y con su motoneta y sus bocinas. Sé más que vencedor y sé más que vencedor en tu matrimonio. Sé más que vencedor y sé más que vencedor. Entendiendo que hay un rey dentro de ti y que tendrías que entender que este rey tiene que tratar como tal a su reina. Mandato de dominio. Sé más que vencedor en tu matrimonio. ¿No te encanta? ¿No te encanta palabra de autoridad? ¿No te encanta doctrina 4 de autoridad? Sé más que vencedor en tu trabajo. No podríamos concebir en nuestra cabeza un hombre, una mujer que está 20 años en una sola empresa, en un mismo trabajo, haciendo lo mismo. Y aquí tenemos que tener cuidado. Yo te aseguro que tu ingreso económico, entendiendo esto, no va a ser el mismo. Y gracias a Dios que el día de hoy lo digo. Gracias a Dios que el día de hoy lo digo. Y con los que están presentes, les digo, importa. Tu ingreso económico no es el mismo. Sé más que vencedor en tu trabajo. Una de dos, o eres más que vencedor en tu trabajo, o estás multiplicándolo. ¿Qué más le dijo Dios a Adán? Enseñorea. Enseñorea. Eres el Señor. Y escucha bien esto. Esto es hermosísimo. Eres el Señor. O miren, porque puede decir Sofía, pues que yo no soy el Señor. No, esta palabra te va a gustar más. Eres el señorío. Señorío. Anótenla, señorío. Sofía, eres el señorío de tu vida. ¿Por dónde podemos empezar a ejercer autoridad? Mandato de dominio. Puedo enseñorearme sobre mi vida, sobre las circunstancias, por supuesto. ¿Cuánta autoridad y cuánto poder se necesita para decir que el COVID, si me da y me muero, no cambia nada en mi estado legal? Esto está muy loco, lo que predicaba el día domingo. Porque estamos hablando del espíritu, del alma y del... Porque Dios nos mandó a enseñorearnos en las dos dimensiones, en lo espiritual y en lo natural. Así es que hoy te podría preguntar, ¿cuáles son tus problemas? Hoy, ¿qué consideras que sea tu problema? Y yo deseo con todo mi corazón que todos dijeran, mi problema ha sido doctrina 4. No estoy sojuzgando o siendo más que vencedor.
No estoy multiplicando. Dice que ya tengo la identidad de un multiplicador. No me estoy enseñoreando. Deseo de todo corazón que esos sean tus problemas y no que me digan, no puedo dejar este pecado. Enseñorea, sojú, multiplica. Tremendo, ¿no? Tremendo. Doctrina 4, autoridad. Es todo lo que puedes hacer en su nombre, no en el tuyo. Es todo lo que puedes hacer en su nombre. Autoridad se vive respondiendo correctamente a esta pregunta. El día de hoy, en tu vida espiritual, ¿en dónde estás parado? ¿Qué tan grande ves a Dios? ¿Estás viendo a Dios desde pecado así muy lejos? ¿O estás viendo a Dios cara a cara? Miriam, ¿con qué te quedas de todo esto? Bueno, hace ratito que decías, Carlos, ¿de qué tamaño ven ustedes a Dios? Lógicamente que cuando tú eres niño, tú ves a Dios como si fuera a lo mejor lo más cercano a tus padres, más grande que tú y más fuerte que tú. Conforme creces, entonces, Dani, se está él es más cercano. se está cortando mucho, 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 mucho. A ver si puedes repetir Sí, todo porque se robotizó todo completamente. perdón. A ver, voy a tratar a ver si Ahí no se importa. ya se oye muy bien, ya se oye muy bien. Cuando eres niño, tú ves a tus padres grandes y yo imagino que cuando tienes una mentalidad espiritual de niño, tú ves a Dios grande y lo ves así fuerte y inalcanzable a veces, pero conforme vas creciendo en justicia y en sabiduría, te empiezas a ver que Dios, No sé por qué, de verdad, se escucha muy bien y de repente se oye muy feo. Por favor, alguien dígame si solo soy yo o alguien más lo escuchó robotizado. También Yo yo lo igual escuché. Sí, y me Más. encanta. Yo creo que estás concluyendo hermosísimo, Miriam y Dani, y va de nuez. No nos vamos a rendir porque ya se fue. ¡No! Ok, no hay problema. Porque yo sé que van a regresar. Ahorita va a regresar. Alondra, ¿con qué te quedas de autoridad? ¿Y dónde crees que Dios te mostró mientras estábamos platicando de esta doctrina? ¿En qué área Dios te mostró que necesitas aplicar este conocimiento? Hola, yo todo de lo que entendí la autoridad es bueno, para empezar les voy a decir, yo creo que me mostró hoy que yo necesito poner autoridad en lo que es en mi vida, en mi familia. Bueno, apunté lo que yo entendí, lo que a mí me gustó.
Adelante, sí. Permíteme tantito. Mientras vayan buscando Efesios capítulo 2, versículo 6. Hay una parte que decía, Dios le da la autoridad a los que lo conocen. Es igual un regalo que Él nos dio. Si nosotros no creemos en Dios, entonces no tenemos la autoridad. Cuando decimos, tengo la autoridad, pues muchas personas lo interpretan de que, pues yo tengo la autoridad sobre, no sé, como los que, digamos, ¿no? Como el presidente, yo tengo la autoridad sobre si hoy, del regreso a clases, todo eso. Pero, pues, de eso no nos está, pues, hablando, sino la autoridad de Dios. Es. Es que, bueno, igual aquí hay una parte que leí que dice, una vez que entendamos la autoridad, la vida se vuelve más sencilla. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque Él es lo que Él nos dio. Si no creemos en Él, pues no tenemos nada. ¿Sí me entiendo o no? ¿Sí? ¿Sí? Igual dice, no sé si ya lo leí, que la razón del uso correcto de la autoridad es simplificar la vida y no complicarla. Eso lo leí en la Biblia, en una parte de la Biblia. Entonces, si no tenemos la autoridad, nuestra vida va a ser más complicada. No vamos a, pues sí, o sea, va a ser nuestra vida pues complicada, pues. ¿Sí me Así entiendo? es. Completamente, completamente. Quiero leer esta parte y quiero que todos, por favor, nos vayamos a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6. En lo que Dani y Miri se conectan, Efesios capítulo 2, en lo que Dani y Miri se conectan, y ahorita hacemos una prueba de audio, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Fíjense lo poderosísimo que está esto. Antes ustedes estaban muertos para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estábamos muertos para Dios? Por el pecado. Ajá. Pues hacían el mal y vivían en pecado, según el mal ejemplo de la gente de este mundo, y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. 3. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. 4. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Dios trabaja con justos. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. 6. Aquí agárrense. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. No sé dónde te sientas hoy, pero abraza esto. Tú tienes un lugar en el cielo al lado de Él. Muy poderoso. Ahora sí, Dani. Ahora sí, adelante. Yo sé que estabas diciendo algo muy importante respecto a 2 edades, cuando somos niños y en nuestra percepción y después de adultos. Te escuchamos. Carlos, esto del internet se va acá, no sé qué sea, si No las te lluvias o qué. preocupes. Ya te escuchamos muy bien.
bueno, lo que yo entendí, lo que me quedo en esta clase, o lo que Dios me habló, es que cuando somos niños, nosotros dimensionamos cuando nos hablan de Dios como alguien grande, ¿no? Y el primer ejemplo que nosotros tenemos es a lo mejor nuestros padres, ¿no? Decimos, no, es que Dios pues me protege, me cuida, y vemos a nuestros padres, ¿no? Pero conforme vamos creciendo en sabiduría y vamos creciendo en fe, empezamos a ver que Dios no es ese ser inalcanzable, sino que Dios es más como nosotros, y nosotros nos parecemos más a Él que lo que pensábamos, ¿no? Entonces, creo que esto es caminar en otro entendimiento y caminar desde otra perspectiva, ¿no? Entendiendo que hace ratito que preguntaste, lo primero que se me vino a la mente y lo primero que iba a decir, ¿de qué tamaño es Dios? Iba a decir, Dios cabe en mí y yo estoy en Él. Dios no es ni más grande que yo ni más pequeño que yo, sino que Él es lo que yo necesito realmente para poder estar completo. Era lo que iba yo a decir, Carlos. Y lo voy a decir porque no te atreviste. Yo quepo en Dios y Él cabe en mí. Así es. Aleluya. Es inmensamente poderoso. ¿Te dan cuenta? Este pensamiento que acabamos de decir, esta pequeña frase, está muy lejos de hombres y mujeres que están pensando en si tomar café es pecado o no. Se darán cuenta cómo hay gente que está en este momento preguntándose si danzar es pecado o no. Y otras cosas. Josecita, ¿qué te parece Efesios 2:6? ¿Qué te parece? ¿Qué te quedas con Efesios 2:6? Bueno, ¿sí me oigo? Sí, perfecto. Pues mira, hijo, yo entiendo que cuando Dios, bueno, yo he estado siempre en los planes de Dios, Así es. pero nazco con el pecado, entonces soy pecadora, perdón. Dios me perdona, me Ujú. regala su justicia y ahora estoy en su ley y estoy en medio del corazón de Dios. Y el amor de Dios, como dice Efesios, es... ¿Se te cortó? ¿Se te cortó? ¿Se te cortó? ¿Me oyes, Josecita? me ve todos los días y, y yo estoy muy contenta de ser parte de lo que es su pueblo. Él nos regaló... Se fue. Se fue con el regalo. Ah, no, ahí está, Josecita. Gracias, Josecita. Sofi, ¿con qué te quedas de Efesios 2:6? Carlos, ¿sí me oyes? ¿Sí? ¿Te escucho? Entonces el amor de Dios es inmenso y nos salvamos pues gracias a su gran amor y pues Él nos dio, tenemos un lugar maravilloso en el cielo y eso es lo más hermoso que nosotros podemos tener como hijos de Él. Con eso me Aleluya. quedé. Aleluya. Y solamente quiero decir algo, Josecita. Y lo digo para ir ajustando las tuercas de nuestro pensamiento. Mira, Josecita, el lugar que tú tienes con Dios es bonito, pero lo bonito es lo que menos te debes de fijar.
¿Dónde está Jesús? Está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Dios le dijo que era Señor de todo. ¿Señor de todo? Así es, Señor de todo. Y yo estoy a su derecha. ¿Para qué? Ese lugar es de autoridad. Ese lugar es de autoridad. Escúchenlo bien. No romanticemos, por favor. Aterricemos. Efesios 2:6 me está diciendo que yo tengo un lugar y ese lugar es al lado de Jesús. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Acompañándole en su señorío sobre todo. No hay nombre más grande debajo del cielo que el de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, Sofi, ¿con qué te quedas de Efesios 2:6? Bueno, pues por lo que estaban comentando hace rato, yo me quedo con que pues el lugar que Dios nos ha dado siempre ha estado ahí, que Él ya había preparado ese lugar para cada uno de nosotros y no era inalcanzable como a veces nosotros creemos, pero bueno, no sé si estoy esté bien, pero siento que cada uno de las personas, pues sí, cada uno de nosotros tenemos, pues no merecemos ese lugar porque, como tú decías, no lo alcanzamos por nuestros propios medios. Es hasta que nosotros aceptamos realmente el poder y la herencia que Dios nos ha dado, que tenemos como un pase a ese lugar, porque cuando no conocemos a Dios o lo conocemos, pero realmente no lo aceptamos, quizás sabemos que tenemos un lugar, pero por más que nos esforcemos, no podemos sentarnos al lado de Él. Entonces es hasta que Él nos cubre pues con su justicia que nosotros podemos llegar y alcanzarlo y pues sí, ser parte de Él. Vean por qué siento que ya me puedo jubilar. Sofi, le has dado a todos los clavos. Quiero decir un pensamiento humilde, no desde el concepto del mundo, sino desde el concepto de la Biblia. Y hablar en la humildad es hablar sinceramente de lo que yo soy. No soy un hombre que produce su justicia y su santidad. A mí mi padre me la heredó. Eso es hablar humildemente mi herencia. Somos herederos. Y una vez herederos, en la identidad, podemos ir, multiplicar, sojuzgar, enseñorear. Tremendo, ¿no? Sarita, ¿con qué te quedas? Ahorita mi mamá vea. O Angie, ¿quién está atendiendo el celular? Soy yo. Adelante, Angie, ¿con qué te quedas? Bueno, deja, saco mis apuntes. Me gustó mucho el versículo de Efesios porque, bueno, en esta semana me había sentido así como, bueno, no sé, medio rara me había sentido. Y
Hoy me conecté, la verdad te voy a decir, desanimada y así. Y cuando empecé a oír esta palabra me llegó al corazón porque me hizo cambiar algunas cosas o algunos pensamientos que tenía. Y más que nada me encantó Efesios porque supe que tengo un lugar en el cielo. Y amé la palabra ahorita que dijeron, yo quepo en Dios y Él cabe en mí. Y me quedo con el saber que estoy más que vencedora porque tengo autoridad, porque ya tengo un lugar en el cielo y porque sé que igual, como dijo Sofía, que no lo, de alguna manera no lo merecía porque lo, lo que logro lo logro por Dios y por su ayuda, pero aún así ahí ya había estado y, y me llena mucho de felicidad saber todo esto, que en este momento pues me hizo darme cuenta de muchas cosas y abrir los ojos a las mentiras que últimamente me había puesto en la cabeza. Aleluya, aleluya. Angie, es justamente lo que produce palabra de justicia, es eso. Pudimos haber predicado, Mari pudo haber predicado y preparado una gran predicación respecto a los pecados que puede estar cometiendo y cómo arrepentir. Mari el día de hoy decidió preparar una clase que abre el entendimiento hacia entender que tenemos un cielo abierto. La conclusión a la que nos lleva Dani, yo sabía que tenía que hablarse. Por eso cuando se cortaba yo decía, no, la tiene que decir. Y justo es esa palabra que ha tocado tu corazón. Dios cabe en mí. Dios no está ajeno a mis necesidades. Y sabiendo mis necesidades, sabía que necesitábamos a Jesús, su recurso. Mi vida y la plenitud de mi ser no radica solo en satisfacer, como los griegos, en el hedonismo, mi cuerpo. Tiene que ser llenado mi espíritu. Mi alma tiene que conocer a Dios. En mi cuerpo, aunque es una parte muy efímera de esta existencia, tiene que experimentar mandato de dominio, fructificar, multiplicar, sojuzgar y enseñorear. Aleluya. Me voy con la última participación. Mariel, ¿con qué te quedas? Doctrina 4. Creo que Mariel se fue a los tacos. Ahí estás, Mariel. Se fue al baño, ese justamente. Termino entonces con esta lectura, con la lectura de Génesis capítulo 1, versículo 28. Quiero leerla en Reina Valera y después la termino leyendo en traducción lenguaje actual. Escuchen muy bien esto. Doctrina 4, autoridad. Según Efesios 2, 6, yo tengo un lugar en el cielo y ese lugar es al lado de mi Jesús, al lado del trono de Dios. ¿Qué le dijo y qué le encargó Dios a Adán? Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios, hombre y mujer, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es versión 1960.
Génesis 1:28. Y ahora pasamos al lenguaje actual. Génesis 1:28. Traducción lenguaje actual. Y les dio esta bendición. Quiero que reproduzcan. Quiero que multipliquen. Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran. No. Eso es lo. Si en este momento le preguntaras, Dios, ¿qué quieres? Que ejerzas mandato de dominio. Fructifica, multiplica. Sé más que vencedor, sé más que vencedor. Y enseñoréate en todas las áreas de tu vida. Oramos, oramos. Padre, papá, y más que nunca quiero decirte, yo no tenía participado en todo esto. Tú tenías un pueblo. Pero antes de que yo naciera, te acordaste de mí. Fuiste al vientre de mi mamá. Y ahí me escogiste. Y pusiste propósito. Y escribiste en tu libro cuántos años viviría en esta tierra. Sabías que por mis propios medios no podía regresar a casa. No podría regresar a casa. Por eso, y por el gran amor que me tienes, mandaste a tu hijo a ser el recurso vasto y suficiente para poder alcanzar. Y no se limita mi herencia a solo poder presentarme delante del Dios Todopoderoso. Hoy me he enterado que tengo un lugar especial en el cielo y es a tu lado. Sé que me has dado más allá de lo que un día imaginé. No solo me diste perdón de mis pecados y una nueva naturaleza. No solo me vestiste de justicia. Hoy sé que el mandato de dominio está sobre mí. Y tengo todos los recursos. Iglesia, di conmigo. Tengo todos los recursos para fructificar, para multiplicar, para ser más que vencedor y para enseñorear en todas las áreas de mi vida. Y esto es mi herencia. Gracias por el gran regalo que has puesto en el nombre de Dios. Amén. Y amén. Ah. Tremendo. Ah. Extraño a la Fabi. Ahora no se conectó. Familia, les agradezco por ser valientes y aguantadores. Hemos terminado el día de hoy. Y hemos terminado doctrina número 4, autoridad. Y muy posiblemente la próxima semana terminemos con doctrina número 5, poder. Aleluya. Va a estar muy bueno. No me quiero ir sin dejar este pequeño huequito. ¿Hay alguien que quiera decir algo?
pregunta, duda, participación, sugerencia, queja, angustia, o que quieran que oremos por algo, no quiero dejarlos ir porque lo siento en mi corazón. Y si no, entonces prendan sus cámaras porque les voy a tomar una foto. Adelante, vale, adelante, te escuchamos. Sí, es que mi mamá dice que si puedes pedirle por la taquería. Ah, por supuesto. Vamos a pedir por muchos clientes. Por muchos clientes. Gracias. Gracias. Muy bien. Recuerden que Reina acaba de inaugurar la semana pasada su taquería y los tacos están a rechupete. Tiene de suadero, tiene de muchas cosas.